entidad colaboradora Airzone. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante que son las soluciones y algoritmos de control para aerotermia. Esto en mallorquín lo entiendes, ¿eh, José? Eh, y que la ponencia será a càrrec del senyor José Miguel Peña, Energy Manager, i José Manuel Naranjo, tècnic comercial de Balears, d'Arizona Clima. Les parts de la ponència seran bàsicament la introducció, algoritmes de control, solucions per tipologia d'instal·lació i beneficis. ¿Os lo traduzco en castellano ahora o os vale Ah, la vale, presentación así? vale, Muy bueno. bien. No, muchas gracias por como siempre, por ser entidad colaboradora de Aptecir y por haber participado y por lo que pinta que va a ser un martes técnico muy interesante. O sea que os dejo con José Manuel y, y sus buenos conocimientos. Yo me retiro. Ok, Gracias. gracias Miguel. Bueno, gracias primero a Aptesir por darnos también la oportunidad de utilizar la plataforma y llegar a los máximos socios posibles. Bueno, empezamos un poquillo. Yo haré un poquillo la introducción de quién somos, conocerme a mí, ya me conocéis la gran mayoría, pero un poquillo la introducción en quién es Airzone, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Pues Airzone es una empresa malagueña, lleva 20 años en el mercado y somos referentes o líderes en lo que es el control de clima. La sede está en Málaga. Hay países donde tenemos representación directa y luego hay países donde trabajamos con delegaciones o socios, como pueden ser Estados Unidos, o Alemania, Irlanda, Canadá. En Estados Unidos este año es el año de USA y posiblemente habrá alguna novedad de delegación allí en Estados Unidos. Llevamos vendido más de 1 millón de termostatos y más de 200.000 sistemas. Un poquito no solamente fabricamos productos, sino que también asesoramos, acompañamos al cliente desde su idea hasta la ejecución, a través del departamento de proyectos, en la puesta en marcha o incluso en lo que son las formaciones de cada cliente. Esta, como he dicho, trabajamos en prácticamente todo el mundo, ya sea Australia, Canadá, Estados Unidos, en Europa estamos directamente en Francia, Italia y Portugal, que lo llevamos desde Iberia, y luego distribuidores como es en Alemania, Irlanda, Canadá y Grecia y Marruecos. Un poquillo, esto no es el marco normativo. Esto, Miguel Ángel, mejor que lo expliques tú, si puedes, un momentillo. Es una pincelada de cuáles son los objetivos del marco normativo de la Comunidad Europea, como la eficiencia energética, para reducir para el 20 el 20% del CO2. Hay Sí, unos cuantos. la idea de esta diapositiva tampoco, como ha comentado José Manuel, tenemos Es pincelada. una pequeña pincelada simplemente para que veáis la orientación que está cogiendo la Unión Europea hacia tecnologías más eficientes, potenciando mucho el agua. Y bueno, como esta formación estaba muy orientada al control de agua, simplemente una pincelada. Nosotros internamente tenemos en academia, en muchas formaciones relativas a normativa, y si necesitáis más información, pues entramos en detalle. Tampoco queremos aburrir ahora mismo a nivel de información sobre la normativa, pero sí que tengáis esa pincelada de el, el marco normativo a nivel europeo está empujando mucho las soluciones de agua. También la medición de costes de medición de consumo, entonces los repartidores de costes en agua, la medición del propio consumo de la producción. Todo esto está llegando o está ya. Y bueno, el cambio de refrigerante. Entonces las soluciones de agua van a estar muy en la actualidad
a nivel de instalaciones, tanto en terciario como en residencial. ¿Verdad? Que en residencial tiene sus complejidades, en terciario tiene otras complejidades, pero va a ser una solución que se potencie muchísimo desde Europa. ¿Vale? Entonces tampoco vamos a entrar mucho en detalle del... Y luego a nivel de código técnico, pues sí hacer a lo mejor algo más de hincapié en el HE, en el documento básico de ahorro energético, pues igual, al final la bomba de calor se está considerando como energía renovable, el tema de consumo de energía primaria no renovable, pues con la bomba de calor, pues ahí ya entra en competencia con solar y no quiero, vaya, no quiero aburriros tampoco con el marco normativo, pero sí que tengáis una pincelada de que la jornada de hoy, que es de control de agua, pues va a estar muy, muy potenciada por todos digamos, los planes de incentivos que está trabajando la Unión Europea, el Next Generation, el PRE de rehabilitación energética. El agua va a entrar, o está ya, y cada vez va a ser más necesario su control. Y José, ya, si quieres, cuéntate un Sí. poquito de esta parte. Porque vamos, es Bueno, una pequeña pincelada, el que sí, necesite más información, pues que tenemos nos muchos pregunten. talleres, tenemos muchísimos talleres particularizados solo en normativa. Pero es siempre una pincelada. Sí. Bueno, los fundamentos de la aerotermia aquí en este foro tampoco hay que explicar mucho. Cómo funciona una bomba de calor, una aerotermia, creo que lo tenemos claro, que trabaja con un compresor, que se transmite la energía hacia el agua y luego con el agua a través de intercambiadores pues te lo llevas a los diferentes emisores que puedas tener en una instalación. Pero el funcionamiento de una bomba de calor tampoco hay que explicar mucha cosa más. Somos integrables en cualquier sistema domótico que hay ahora mismo en el mercado y nos entendemos prácticamente con todas las marcas. Eh, Poquillo es eso, son nuestros dispositivos para el control, ya sea en blanco o en negro, control a través de la aplicación de nuestra cloud y, y poca cosa más en la introducción. Paso a mi compañero. Vale, ¿me pasas el rol, Pongo. José Manuel? Sí, un ¿Me lo segundito. pasa el rol de presentador y proyecto? Sí, un segundito. Lo paso. Un segundito. ¿Cómo te entendí? Vale, creo que lo tengo ya. ¿No? Sí, vale, pues ahora proyecto yo. A ver, compartir. Perdona, porque a dos bandas es un poco complejo. Y si yo proyecto, entiendo que estáis viendo la presentación ampliada, ¿verdad? No, no. Sí, vale. Sí, 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 está bien. Venga, genial. Pues nada, la pequeña introducción que hemos hecho de Airzone, que muchos ya nos conocéis, y nos centramos en la parte de algoritmos que voy a explicar yo. Y la última parte la va a completar José Manuel, que queremos enlazar un poco esos algoritmos de control que tenemos nosotros en las soluciones de agua con las propias soluciones, a nivel, digamos, de residencial, de terciario, de hoteles, que esa parte la explicará José Manuel. En cualquier momento, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, o necesitáis que comente algo más de los algoritmos, sin problema, lo vemos. Y también os digo, es verdad que de cada, digamos, sistema que tenemos en Airzone tenemos una formación específica del sistema. Entonces, hemos cogido un poco un poco, dar una pincelada de todo el control a nivel de velocidad, de control de velocidad en Fancoil y de la gestión de la producción. Pero si necesitáis más información, pues sin problema lo vemos con detalle. Me paráis y lo analizamos con detalle. Mi idea es ver cómo gestionamos controlando un equipo de producción aire-agua, cómo controlamos una etapa de aire, cómo controlaríamos una etapa de radiante y cómo controlaríamos una etapa combinada. Porque nosotros desde Airzone lo que muchas veces vemos es que las instalaciones al final terminan combinando tipos de emisores. Nos encontramos instalaciones con fancoil individuales, pero también hay suelo radiante, o solo instalaciones puramente de suelo radiante. Depende del clima, pues a lo mejor un suelo radiante refrescante, como en el caso de Baleares, pues no tiene a lo mejor tanto sentido o no es de aplicabilidad, pero en calefacción sí. Entonces, como el mundo del agua es muy versátil en cuanto a tipo de emisor, pues hemos planteado cómo hacemos la gestión si controlamos un fancoil, si controlamos un suelo radiante o si controlamos ambos tipos de emisores, con sus características de inercia térmica de cada uno y demás. Entonces, bueno, pues empezamos con el control de un emisor de aire, tipo fancoil, ¿vale? Y a nivel, digamos, funcional, las principales características que se pueden controlar, pues sería ese encendido y apagado, la selección del modo de funcionamiento. Luego nosotros
dependiendo del tipo de fan coil que queramos controlar, pues tenemos unos módulos que controlan fan coil que son de 3 velocidades, que son fan coil de tapas, o fan coil 0,10 voltios. Y de igual modo, podemos combinar fan coil individuales que, digamos, climatizan únicamente una estancia, digamos, son dedicados a un recinto concreto, o fan coil zonificados, que el mismo fan coil, pues nosotros lo zonificamos y damos con ese mismo fan coil servicio a distintas zonas. Cada una tiene su termostato, como ha explicado José Manuel, cada una entra en demanda térmica cuando le toca y nosotros gestionamos que el confort de cada zona se mantenga. ¿Vale? Esa sería, digamos, a nivel, digamos, control genérico. Y la selección de la temperatura de producción en algunos casos, que veremos ahora la particularidad de la gestión de la temperatura de producción. Pues empezamos con el control de velocidades, ¿vale? Que nosotros internamente le llamamos el algoritmo QADAP, ¿vale? De caudal, y lo vamos a dividir en dos partes, una que sea para equipos de 3 velocidades y otra para equipos 0,10 voltios, ¿vale? Pues empezamos con un equipo individual que, por ejemplo, en Baleares es muy habitual tener fancoil individuales. Pues con un equipo individual de 3 velocidades podemos tener, digamos, la gestión desde nuestra interfaz. La gestión el usuario la puede realizar desde este menú, ¿de acuerdo? En este menú puede seleccionar de forma manual el propio usuario la velocidad, es decir, puede elegir velocidad baja, velocidad media o velocidad alta y quedaría fija, tal como el usuario la configure, o internamente, bueno, o tiene también la posibilidad de elegir una velocidad auto. Y esa velocidad auto, digamos, el control ya queda del lado de AirZone. El usuario se desentiende, digamos, de esa gestión y la elección de la velocidad se hace en función de el diferencial de temperatura que exista entre la temperatura ambiente y la temperatura de consigna. En calefacción, pues sería temperatura de consigna menos temperatura ambiente, tal como nosotros hacemos los cálculos, y en refrigeración, pues sería al contrario, ¿vale? La temperatura ambiente menos la temperatura de consigna. Ese diferencial lo que nos va a dar es un punto de equilibrio entre demanda térmica y la potencia que está entregando el fan coil. Y buscamos optimizar el nivel sonoro del fan coil, que el fan coil trabaje a velocidad alta cuando de verdad hay una carga térmica alta que tenemos que vencer y cuando estemos a punto de llegar a confort, que hemos satisfecho casi la demanda, pues que esté en la velocidad más baja posible. Entonces esa gestión, aquí una pequeña animación, lo que vamos buscando es, si yo estoy cerca de la zona de confort o a punto ya de cubrir demanda, pues trabajo a velocidades bajas, a velocidad 1. Si abro una ventana, tengo una carga térmica muy grande, se pierde energía y se aleja la temperatura ambiente de la consigna, pues ya pasamos a velocidad 2 y si estamos muy lejos, pues velocidad 3, ¿vale? Entonces esto lo voy a explicar en una pequeña, digamos, animación un poquito más elaborada en esta diapositiva. Imaginar que estamos calefactando y tenemos una temperatura ambiente por encima de la temperatura de consigna. Estamos en confort, estamos por encima de la temperatura, no tenemos demanda térmica, ¿vale? Pues el fan coil estaría apagado. Nosotros tenemos una horquilla de más o menos 0,5 grados, donde sería la horquilla o el rango de confort en torno a consigna de usuario, ¿vale? Pues si la temperatura ambiente empieza a bajar, ¿vale? No estoy climatizando, empieza a bajar, aún así todavía estoy dentro del rango de confort y la velocidad sería 0 y el fan coil estaría apagado. En el momento en el que siga bajando, imagina, abrimos una ventana y se enfría la habitación de golpe, ¿vale? Pues tenemos un segundo estado donde ya sí, encendemos el fan coil con su modo de funcionamiento y elegimos velocidad 1. Si la temperatura siguiese bajando, pues iríamos cambiando la velocidad de forma automática que el usuario no tendría que estar pendiente de hacer estos cambios. Y ya una vez que, digamos, empezamos a vencer la inercia y empezamos a calentar la habitación, pues haríamos el recorrido inverso, ¿vale? Pero si os fijáis, tenemos eh, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Y cuando hacemos el recorrido inverso, lo hacemos con una pequeña desfase para evitar también pues, constantes cambios de velocidad. Es decir, el ruido ambiente se nota cuando cambia el ruido ambiente. Si pasamos de velocidad media a velocidad alta constantemente, pues al final se genera un disconfort sonoro. Entonces la idea es que no esté constantemente el fan coil pasando de velocidad 2 a velocidad 3 o de velocidad 1 a velocidad 2 y por eso creamos un pequeño digamos, desplazamiento en el camino inverso. Es decir, ahora empieza a subir la temperatura ambiente de nuevo, ¿vale? Y ahora en esa región, en lugar de pasar a velocidad 2, que veníamos de velocidad 3, pues mantenemos velocidad 3, ¿vale? Y es como deshacer el camino. Vamos calentando la habitación, nos vamos acercando a la temperatura de consigna y vamos de forma automática controlando la velocidad del ventilador, ¿vale? Ese sería el concepto, digamos, en un fan coil individual. ¿Por qué lo hacemos sobre la temperatura ambiente? Pues
bueno, y aquí hay un pequeño ejemplo un poquito más desarrollado, ¿vale? Que sería, pues, mientras que aquí se ve la línea azul en la temperatura ambiente, imaginar que calentamos, abrimos una ventana, se vuelve a enfriar la habitación y volvemos a calentar, que sería el ciclo que se ve en la evolución temporal. Entonces, si llegamos a la casa o a la oficina y hace mucho frío, estamos a 16 grados, queremos 21 de consigna, pues evidentemente el fan coil va a arrancar en velocidad alta, ¿vale? En velocidad alta y funcionando a pleno rendimiento de su intercambiador de calor. A medida que nos vamos acercando a la consigna, pues le vamos reduciendo la velocidad, ¿vale? Esto es una pequeña animación donde se explica. Y aquí se ve el camino inverso. Si os fijáis, en esta parte tenemos velocidad 2, pero en esta parte tenemos velocidad 1, ¿vale? Porque, digamos, el recorrido inverso se hace con un pequeño, un pequeño desplazamiento en velocidad. Pero vaya, simplemente es que veáis esa transición se va haciendo de forma automática. La idea de hacerlo sobre la temperatura ambiente y dejar también que el usuario tenga acceso a la velocidad es porque este fan coil, estamos hablando de fan coil individual, el fan coil individual solo da una zona, el usuario está en esta zona. Ahora, cuando veamos el siguiente ejemplo con un fan coil zonificado, veréis que ya no lo hacemos ese control en función de la temperatura ambiente de zona, porque ese fan coil atiende o satisface la demanda térmica de diferentes zonas. Entonces, en este caso, desde el zona lo que hacemos es que el instalador pueda configurar un peso en cada zona. Es decir, el instalador, pues tengo una habitación o tengo un despacho con una superficie cristalada muy alta, tengo una carga térmica muy alta, o es una habitación que da al norte, o es. Entonces, el instalador, con su experiencia, en nuestro sistema tiene un menú de configuración donde puede decir, pues la zona 1 considero que tiene un peso sobre el global de la instalación de un porcentaje determinado, pues un 20%, un 40%, y va asignando a cada zona un peso. ¿Vale? Pues con ese peso, imaginad este ejemplo concreto. Tenemos una vivienda y al salón pues le damos un peso 40, el instalador considera que por superficie, por uso, por orientación, por, por su experiencia, cree que pesa un 60%, perdón, un 40%, y a las zonas pues les da, a las más pequeñas le da un 10, al dormitorio principal pues le da un 20, ¿vale? Y asigna una serie de pesos. Esos pesos pueden sumar más de 100, pero al fancoil no se le puede pedir más de 100. La velocidad máxima que tenga el fancoil será la que, digamos, por diseño tenga el fabricante de ese fancoil. Entonces, nosotros, si se supera el peso 100, eh, digamos, forzamos a dar la etapa de velocidad la más alta que tenga el fancoil. En esta suma, ahora mismo todas las zonas están en demanda térmica, en el ejemplo que os voy a enseñar en la diapositiva, y nosotros seleccionaríamos velocidad alta. Velocidad alta con estos rangos que veis en la tablita, ¿vale? La velocidad alta se asigna desde un peso del 67% al 100%. Si el peso fuese superior al 100%, pues asignaríamos ese 100%. ¿Vale? Pues si una zona, por ejemplo, el salón, desde el zone decimos, pues nos vamos a dormir y el salón ya no se va a utilizar. O vamos a cenar y nos vamos a la cocina y ya no se va a utilizar el salón. Y desde nuestro termostato cerramos esa zona, es decir, apagamos esa zona, la ponemos en off, esa zona ya no cuenta su peso. Entonces, el sumatorio de pesos de las zonas en demanda ha cambiado. Pues de forma automática, nosotros vemos que el peso en demanda, según cómo lo ha configurado el instalador, es un 70%. Pues ese 70% sigue dando velocidad 3. Tengo suficientes zonas en demanda para mantener todavía la velocidad 3. Y a medida que van o entrando en confort o apagándose zonas, por ejemplo, pues el dormitorio principal entra en confort, ya en la temperatura de set point, de consigna de usuario, la hemos alcanzado. Pues esa zona también deja de contar, digamos, en el cómputo de pesos. Entonces, el nuevo peso en demanda sería 50. Pues ya el sistema Arizona lo que hace es comandar y conmutar la velocidad de velocidad 3 a velocidad 2. ¿Vale? Pues si hay otra zona que entra en confort, pues se vuelve a calcular el peso hasta que todas las zonas o están apagadas o están en confort. Y entonces ya tenemos pues, el fancoil apagado. ¿Por qué hacemos que se pueda superar, que un instalador pueda decir, pues hay una zona que el sumatorio de los pesos supere el 100%? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que el salón pesa un 40%. Y si solo estoy usando el salón, pues el usuario se desentiende, entra toda la familia en el salón, encienden esa zona y esa zona al pesar un 40% se va directamente a velocidad 2. ¿Vale? Si esa zona entra en demanda, pues directamente el sistema conmuta velocidad y pasa directamente de velocidad 0, de fancoil apagado, a velocidad 2. Entonces es una forma muy fácil de gestionar que no haya una generación de ruido por velocidades incoherentes con el número de zonas que están en demanda, y también forzar, digamos, de alguna forma, que si hay unas zonas que tienen mucha carga térmica, que el instalador pueda parametrizarlas y dar pesos, dar ciertos pesos, y con esos pesos el usuario se desentiende del control y el instalador gestiona o deja, digamos, parametrizado la vivienda o la oficina
para que no haya problema de ruido, ¿vale? Entonces, por eso, el cambio entre un fan coil individual y un fan coil de zonificado, pues en el individual nos fijamos en esa zona en concreto porque atiende a esa zona, nos fijamos en esa temperatura, en la evolución temporal de la temperatura ambiente, y mientras que en un fan coil zonificado, pues vemos el número de zonas que están en demanda y los pesos que le han asignado a cada zona, ¿vale? En el control de velocidad. Después, un fan coil individual que sea de 0,10 voltios, nosotros tenemos un módulo especial que comanda, digamos, una señal 0,10 voltios. Y no es más que al final, como es individual, pues nos volvemos a fijar en lo mismo, en la temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente, o bueno, o esa evolución de la temperatura ambiente se compara con la consigna seleccionada por el usuario, y en cada zona, pues, se comandaría disculpa, porque aquí se me ha colado un posición válvula, en realidad es posición, o sea, en realidad es porcentaje de tensión al ventilador. Pero bueno, sería comandar digamos, el 0,10 voltios, la señal de 0,10 voltios que saca nuestro sistema en función de cómo evoluciona térmicamente la zona. Si os fijáis, pues a partir del grado y medio, nosotros esa banda de confort que yo antes os ponía en un color verde, esa banda de confort de más o menos 0,5 grados, en torno a la consigna, generaría una velocidad la más baja posible del ventilador. A partir de ahí, proporcionalmente, se va subiendo la temperatura. Esta curva se puede achatar, ya que el voltaje máximo y el voltaje mínimo son configurables. Es decir, yo podría decir, no, pues este fan coil necesita para vencer su eje de giro, es decir, para vencer el par motor, necesita más de 1 voltio, necesita 2 voltios porque si no, no mueve suficiente caudal en velocidad baja. O al revés, este fan coil está muy sobredimensionado, con un voltaje de 10 voltios da mucho ruido y prefiero que el voltaje máximo esté limitado o capado a 8 voltios. Entonces la curva se achata. La curva podemos, digamos, estirarla o achatarla y al final el instalador tiene en su mano el control de ese fan coil 0,10 voltios. Si es un fan coil 0,10 voltios y además está zonificado, pues entonces se complica porque, claro, ya entran en juego la posición de nuestras compuertas. Nuestras compuertas pueden controlarse de forma proporcional, entonces cada compuerta va a tener un peso, digamos, simplemente porque el instalador, ¿vale? Bueno, va a tener un peso asignado por la posición de la compuerta en el control proporcional. Si el instalador deja el control todo o nada, también, o sea, siempre pesaría 1 o pesaría 4 cuartos, ¿vale? Que sería lo que veis en la tabla. Es decir, si nosotros el instalador deja el tipo de apertura de la compuerta como todo o nada, pues todas las compuertas a nivel, digamos, de posicionamiento de su mariposa contaría como 1. Si el instalador configura el tipo de apertura en proporcional, disculpad, pues tendríamos o 4 cuartos cuando esté completamente abierta, 3 cuartos, 2 cuartos o 1 cuarto en función de a medida que vaya cerrando. ¿Cómo cierra la compuerta? Pues igual, por el salto de temperatura de esa zona en concreto, porque ya aquí sí tenemos en la gestión, tenemos una interfaz, tenemos un sensor de temperatura y de humedad en nuestros termostatos en cada una de las zonas. Pues a eso le añadimos, además, que el instalador, como en el caso anterior del fan coil de 3 velocidades, cuando zonificamos puede asignar pesos a una zona. Entonces, un ejemplo sería este ejemplo que veis aquí, ¿vale? Lo voy a poner, disculpad porque la animación no me acompaña. La animación aquí el 8,2 voltios, no sé por qué me desaparece. Pero bueno, el ejemplo para que lo veáis simplemente sería, tengo un sistema, por ejemplo, de 13 zonas, con voltaje máximo configurado a 10 voltios, voltaje mínimo configurado a 1 voltio. Tengo 6 compuertas que ahora mismo están en off, en este estado en concreto, y pesaban un 25%. El instalador dijo, pues estas 6 zonas pesan un 25%. Hay otras 3 compuertas que están ahora mismo completamente abiertas, en paso 4, ¿vale? Que sería la imagen anterior a esta. Están completamente abiertas. Y el instalador a esa zona le dio un 15%. Hay 2 compuertas más que están en paso 3, están más cerquita de llegar a confort y tenían un peso de 20. Y hay 2 compuertas que están a punto de llegar a confort y están en el paso 1, ¿vale? En el paso 1 de apertura. Y además el instalador le dio un 10% de peso. Pues todo eso se mete en esta formulita que no tiene, vaya, que al final es tensión máxima, tensión mínima, porcentaje de zonas que están en demanda y el salto térmico que hay entre cada zona, ¿vale? Y con eso se mete en la coctelera y la gestión de Airzones da una tensión que sería en este caso 8,2 voltios. Pues nos podríamos mover por esta curva, ¿vale? En función del peso en demanda, nos iríamos moviendo a través de esta curva. Y en todo momento iríamos gestionando la salida de tensión que daría nuestro módulo para comandar el ventilador con control 0,10 voltios. ¿Vale? Serían como los 4 casos. Ventilador todo nada, o ventilador por etapas, zonificado o no zonificado, un fan coil individual o un fan coil zonificado que tenga etapas de velocidad, 2, 3,
o 4 velocidades, o las velocidades que tenga, y em, el ventilador, digamos, que permita un control 0,10 voltios y que podamos controlar con la señal de salida. En el caso del individual nos basamos en la temperatura, en el caso del zonificado, pues añadimos la temperatura por la proporcionalidad en compuerta y los pesos de zona por configuración o parametrización del sistema. ¿Vale? No, disculpas. Vale, pues una vez que hemos visto el control, digamos, de la gestión de velocidades, si luego tenéis alguna duda, pues al final podemos entrar en detalle. A nivel de temperatura, digamos, ya gestión de la demanda térmica de la consigna de cada zona. Bueno, con nuestra interfaz, si la mayoría la conoceréis, pues tiene un algoritmo que se llama EcoAdapt, que nos permite seleccionar el nivel de eficiencia. Ese nivel de eficiencia de cara al usuario, a lo mejor en residencial, pues bueno, tiene menos sentido, pero de cara a terciario, nosotros tenemos seleccionado, según el Real Decreto de 2009, si no recuerdo mal, donde se fijaban las temperaturas de consigna en espacios de pública concurrencia, pues directamente se puede, digamos, configurar el sistema para que no le permita a ningún usuario superar esos umbrales de temperatura y buscar eficiencia por no sobrecalentar una zona o no subenfriar una zona porque algún usuario no se dé cuenta o cambie las temperaturas. Entonces, el sistema permite gestionar esa limitación de temperatura seleccionando estos niveles de EcoAdapt, ¿vale? Lo tenemos desactivado. Todo el rango de temperatura está accesible para los usuarios. En manual, una zona marca los límites y ya en EcoA, A+ o A++ lo que hacemos es generar unas restricciones mayores en cuanto a selección de temperatura de zona para, pues, por ejemplo, en verano no reducirla o no bajar la temperatura de zona más de 26 grados o en invierno no superar 21 grados en calefacción, ¿vale? Entonces el instalador tiene esta herramienta en su mano de cara a la gestión de la temperatura de zona por control de esa zona, ¿vale? De esa zona para evitar, pues, si sobrecalentamos, pues mucha pérdida de energía por ventana o un derroche de energía por superar los umbrales, digamos, de confort. Luego, eso sería a nivel de temperatura de zona, temperatura ambiente, temperatura del aire, la que percibe el usuario, la que marca el usuario como consigna. De cara a la temperatura de producción del equipo, nosotros, lo he comentado al principio de la jornada, nosotros vamos trabajando de la mano de los fabricantes en ampliar el control vía protocolo de comunicaciones propietario a través de nuestras pasarelas. ¿Ventaja que tiene esto? Pues que el equipo, digamos, el equipo de aerotermia al final calienta agua o enfría agua y luego hay una hidráulica de detrás, una red de tuberías, válvulas de antirretorno, equilibrado de circuitos, el tipo de emisor, no es lo mismo pues producir para un radiador que producir para un suelo radiante o para un fan coil. Y claro, el equipo de producción cada vez son mejores, cada vez tienen más señales, cada vez conocen más de lo que hay aguas abajo de esa producción de agua, pero es verdad que todavía no lo tienen bien solventado. Entonces, nosotros lo que intentamos es optimizar la producción al tipo de emisor que está en cada instante de tiempo en demanda. Entonces, jugamos a modificar la temperatura de producción en función de si hay un suelo radiante en demanda, si hay un fan coil en demanda, si están ambos en demanda y la justificación esto es una curva de un fabricante donde muestra su rendimiento en calor, su COP, y pues si os fijáis, por ejemplo, en una temperatura exterior de 10 grados, el producir agua a 55 grados, pues da un rendimiento, o la máquina, ese equipo de producción, pues le cuesta más alcanzar esa temperatura a nivel energético. Tiene un peor rendimiento, ¿vale? Pues nos quedamos en torno a un rendimiento de un poquito por debajo de 3. En el momento en el que empezamos a trabajar a temperaturas de suelo radiante, por ejemplo, 30, 35, pues el rendimiento se dispara. Bueno, o se dispara o se incrementa mucho con respecto a la producción a alta temperatura. Entonces, jugar con esas producciones de alta y baja temperatura en cada instante de tiempo, pues nos permite optimizar mucho el equipo. Tanto así que al final incluso podemos prescribir, que eso, si no José Manuel comentar algo más, ajustar mucho más las potencias de producción a la realidad de la instalación, al momento concreto, a la carga simultánea en lugar de a la carga punta. Y además controlar en función del emisor. Si es un emisor fan coil, pues tendré que ir a producciones, pues, dependiendo del clima, pues en torno a 45, 50 grados. Pero si es un suelo radiante, pues podría trabajar entre 30 y 35 grados. Pues si eso se le, digamos, comunica al sistema de producción, se optimiza.
radicalmente, ¿vale? Y eso sería el trabajo que estamos haciendo nosotros a nivel de mis compañeros de I+D en Airzone, pues diseñar y desarrollar pasarelas con protocolo propietario de cada fabricante, colaborando con los fabricantes, con muchos fabricantes, pues ya tenemos con algunos y que estamos colaborando con muchos otros para conseguir este salto, ¿vale? A nivel de temperatura digamos, ¿cómo gestionaríamos esa temperatura de producción hacia el equipo? ¿Vale? Pues imaginar una instalación tipo donde todos los fancoils son individuales. Pues es muy similar a lo que hemos comentado de la gestión de los ventiladores, de la velocidad. Tenemos fancoil dedicado exclusivamente a una zona, a una zona. Entonces, que ese fancoil, eh, digamos, demande más o demande menos, solo depende de esa zona en concreto, ¿vale? No es como un fancoil zonificado que su demanda al final es suma de los pesos de cada zona a la que da servicio. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos en cuenta es la temperatura o el diferencial de temperatura, muy similar a lo que he explicado para la parte de control de ventilación o del ventilador, pues ese delta de T, ese diferencial de temperatura entre consigna y ambiente de cada zona, lo considera el algoritmo. Y por un lado, nosotros vamos viendo qué velocidad tiene el fan coil en cada zona y hacemos un sumatorio de esos diferenciales de temperatura. Eso es, al final, ¿en qué se traduce? En que a la producción le imponemos una temperatura, un living water temperature, una temperatura de salida de agua. Lo vais a ver un poquito más claro con esta animación. Pues si en esta zona, por ejemplo, hay demanda y hay mucha demanda térmica, el fan coil está encendido, pues ese fan coil individual nosotros lo gestionaremos con una velocidad 3, ¿vale? En esta zona está más cerca de alcanzar la consigna deseada por el usuario y el fan coil trabaja a velocidad 2. En esta zona estamos muy cerquita de confort y trabajamos a velocidad 1. Estas zonas están en confort y los ventiladores están apagados. Pues, disculpad, pues esta suma de casuística va a dar una serie de velocidades a cada uno de los fan coil y luego un promedio con los delta de test de cada zona para imponer una temperatura de consigna en la producción. Es decir, si este sumatorio de demanda son todos fan coil, ¿vale? Pues estaríamos jugando o cambiando la temperatura entre los 45 y 50 grados. Pues este sumatorio lo que nos va a dar es, pues este equipo hay que ponerlo en 42 grados, ¿vale? Y con eso, digamos, tenemos en cuenta la producción acorde a la demanda conjunta de todos los fan coil, ¿vale? El equipo se regulará por su temperatura de retorno, pero nosotros la consigna de esa máquina, de esa producción, pues la impondremos en función de esta combinatoria, ¿vale? Bueno, si lo veis aquí, al final es similar a la gráfica del control del ventilador, pero ya añadiendo la temperatura. Ese living water temperature, pues lo vamos cambiando. Si os fijáis aquí, tenemos el fan coil. Tengo mucha demanda en un fan coil individual. Eh, lo pongo en velocidad 3 hasta que al menos consiga acercarme a la consigna que ha establecido el usuario. Que es, por ejemplo, pues aquí son S19,5. La temperatura de producción, pues la ponemos como en la máxima, como si fuese el fan coil con una gran carga térmica que combatir. A medida que nos acercamos, pues ya vamos bajando tanto la velocidad como la producción. ¿Vale? Cuando estamos muy cerquita ya de conseguir confort, pues hemos bajado la producción 3 grados, porque tampoco podemos bajar, es decir, la producción tampoco se puede bajar todo, digamos, arbitrariamente, ya que, ya que digamos, la sensación térmica, por ejemplo, en calefacción es muy importante cuando se mueve aire. Es decir, aire que esté atemperado no es agradable. Tampoco podemos reducir la producción arbitrariamente. Entonces, bueno, pues hay unos límites y gradualmente digamos, seleccionando de forma automática la producción acorde a ese fan coil en velocidad y la producción en temperatura. ¿Vale? Este es el ejemplo. ¿Vale? Tampoco, vaya, no es muy complejo. Cuando hablamos de un fan coil zonificado, pues se complica un poco más, porque ya ese fan coil da servicio a varias zonas, entonces el ventilador tiene que funcionar en función del número de zonas que están en demanda, pero también da servicio a varias zonas que pueden evolucionar térmicamente de forma diferente. Pues en este ejemplo, si supusiéramos que las habitaciones que quedan a la izquierda dan a fachada este, el salón y el dormitorio principal que dan digamos, a la fachada contraria, dan al oeste, las cargas térmicas y las velocidades de cada zona van a ser muy distintas. Entonces la evolución térmica de cada zona también va a ser distinta, pero solo tenemos un fan coil, solo tenemos un equipo de emisión. Entonces ya se mete tanto la variable ventilador como la variable temperatura en los algoritmos de control, ¿vale? Se suman esos dos. ¿Cuál es más exigente? Podrían darse dos casos extremos. Podría darse el caso de, bueno, en función de la más exigente, pues elegimos la temperatura de producción, pero podrían darse dos casos extremos. Imaginar que tenemos dos zonas apagadas, dos zonas en confort térmico y una zona, solo una zona, pero con muchísima demanda térmica. Entonces, claro,
aquí, ¿quién manda a la hora de comandar la temperatura de producción del equipo? Pues si pensamos en que casi toda la vivienda está en confort o apagada, pues tendríamos que ajustar la temperatura, digamos, a esa necesidad. Pero hay una zona que tiene mucha demanda. Entonces, veríamos que el control da para ese fan coil, digamos, de conducto o ese fan coil zonificado, pues una velocidad baja, porque solo hay una zona, no queremos generar ruido, y luego la temperatura de producción tendría que ser muy alta. Bueno, muy alta. Tendría que ser alta, ¿vale? Tendría que considerar que hay una zona con mucha demanda térmica. Caso completamente contrario, pues todas las zonas están en demanda, pero a punto de llegar a confort. Claro, a nivel de velocidad, todas las zonas están en demanda. Necesitamos mover, necesitamos vehicular aire a cada zona, necesitamos impulsar aire a cada zona. Entonces, el control coge velocidad alta, impone, nuestro control electrónico impone una velocidad alta en ese fan coil. Sin embargo, luego la temperatura de producción podría bajarse. ¿Qué pasa? Que hay que jugar bueno, hay que jugar. Hay que tener en cuenta que por eso se mete en la costelera, digamos, las dos variables. Tampoco puedo bajar la temperatura excesivamente de la producción porque voy a conseguir aire que no esté suficientemente caliente o no esté, parecerá que está simplemente atemperado pero no caliente, ¿vale? Entonces, se tienen que tener en cuenta por eso digamos, el algoritmo del control para un fan coil zonificado mete más variables en la costelera. Es un poquito más complejo, pero para tener en cuenta esas salvedades. ¿Vale? Eso sería hasta aquí, digamos, a nivel de control de fan coil. Que ahora el siguiente, digamos, el siguiente juego de algoritmos que os quería comentar son suponiendo que solo tenemos un emisor y ese emisor es un solo radiante, ¿vale? Y luego veremos la parte de combinado. Si tenemos un solo emisor y es un solo radiante, ese emisor tiene una inercia térmica muy alta, ¿vale? Pues entonces nosotros, el primer parámetro de control es internamente hacemos una gestión PWM de la apertura del suelo en cada zona con la idea de ver si la evolución térmica de esa zona es buena, es razonable, pues para después no sobrepasar una temperatura de consigna de usuario en muchos grados, porque puede ser que el suelo, si no está bien controlado, se vaya por encima de temperatura 1 grado, 1,5 grados, 2 grados, dependiendo también del tipo de acabado superficial que tenga el suelo, dependiendo de muchos parámetros. Entonces, el instalador de nuestro dispositivo cuenta con un parámetro que se llama histéresis. Y ese histéresis lo que va a dar es una graduación, digamos, de lo bueno o malo transmisor que es el suelo radiante que se haya puesto en esa instalación. Pues si es parqué, pues evidentemente no es el mejor conductor. Si es un GRESS, pues conduce de otra forma. Entonces, la idea es que el instalador amplíe o reduzca esa histéresis para, digamos, caracterizar la inercia térmica que tenga el emisor. Si fuese un radiador, pues la inercia térmica sería, el instalador en nuestro sistema pondría histéresis cero. Es decir, el radiador, el agua que recibe está a una alta temperatura, pero la masa de agua que tiene es muy pequeña. Y entonces se enfría y se calienta, pero se enfría y se calienta mucho más rápido que un solo radiante. Pierde mucho más rápido la energía, aunque esté más caliente el agua. Entonces, bueno, pues el instalador pondría histéresis cero. Otra de las características que nosotros tenemos en nuestro sistema es un control, digamos, para evitar digamos, que las válvulas del suelo en el colector se queden trabadas por un uso, digamos, muy discontinuo, haya una habitación que no se use mucho tiempo, pues si al menos durante una semana no se ha abierto esa zona nunca por demanda térmica, porque es una habitación que tenemos cerrada, no la estamos usando y está siempre en off. Pues internamente el sistema hace un ciclo de apertura de 20 segundos para destrabar la válvula y que pues si hay algún tipo de formación por el tema de alguna formación calcárea, porque el agua es dura, tiene mucho el pH del agua, pues intentar evitar que no se queden las válvulas trabadas. Entonces, semanalmente, si hay una válvula que no se ha abierto en esa semana, el sistema fuerza una apertura cierre al menos para destrabarla, ¿vale? Ese sería, digamos, a nivel, digamos, de parametrización, lo que tendría que controlar el instalador. ¿Cómo funciona ese control PWM? Pues en esta gráfica, no sé si con el puntero, no sé si lo veis. Si nosotros tenemos una estancia donde en el colector esa zona tiene una temperatura ambiente muy baja o muy lejana a lo que el usuario quiere, pues el usuario quiere temperatura de consigna 21 grados, que es la línea roja. La temperatura ambiente en el instante cero parte de 16 grados. Son muchos grados de diferencia con lo que respecto a lo que quiere el usuario. Entonces nosotros abrimos completamente la válvula o dentro del colector abrimos esa válvula, la abrimos al completo y generamos demanda en el suelo. El suelo tiene, digamos, mucha inercia que vencer, tanto digamos, cuando se apaga, sigue entregando energía, pero también cuando se enciende necesita un tiempo mucho más alto que un fan coil para empezar a que se note su efecto. Entonces, bueno, pues empezar a subir la temperatura con más o menos inercia o con más o menos esa pendiente de la línea azul puede ser más pronunciado o menos en función del acabado. Y cuando ya hayamos llegado a nosotros a ese parámetro de histéresis,
que ha configurado el instalador en nuestro sistema, empezamos a hacer ciertas comprobaciones. Es decir, cada cierto tiempo nosotros vemos la temperatura actual y la comparamos con una temperatura en el pasado. Y vemos si la evolución térmica del suelo es correcta o no. Si veis, la pendiente cambia, porque constantemente vamos a estar diciendo, vale, pues esta zona tiene radiación solar directa y se está calentando prácticamente. Entonces podemos cerrar la válvula. Entonces iremos abriendo y cerrando la válvula, que es ese PWM, en esa franja amarilla. Cuando llegamos a nuestro más menos 0,2 respecto a la consigna de usuario, que sería la franja de confort, pues ya apagaríamos esa zona. Esa zona pasaría off. Y entonces en la franja amarilla es donde nosotros gestionamos no sobrepasar la temperatura. Cambiamos la pendiente de subida de la temperatura ambiente, pues intentamos aplanarla para cuando cortemos el suelo, que no se vaya al suelo y siga entregando energía que ya tenía, que ya se gastó, digamos, que la producción la entregó y que a lo mejor sobrepase y el usuario diga, mira, yo quería 21 grados y al final he llegado a 22 o a 22 y medio, ¿vale? Entonces ese control de inercia del suelo radiante lo hacemos con esta PWM. Y ya por último, sería la suma de, tengo una oficina, tengo una habitación, tengo un pequeño despacho, tengo cualquier estancia donde se suma que tengo un emisor tipo fan coil y un emisor tipo suelo radiante. Son dos histéresis muy diferentes. Entonces, bueno, pues se parametriza, el instalador tiene en función de cómo esté dimensionado el fan coil, cómo esté dimensionado el suelo, se puede parametrizar. Y aquí, digamos, la idea es conseguir aprovechar las ventajas de cada uno de los emisores. El suelo radiante es muy confortable en calefacción, reparte muy bien la temperatura, no tienes corrientes de aire, pero claro, digamos un tiempo de puesta en marcha. El fan coil es rápido, tiene una iniciativa térmica muy rápida, pero puede generar disconfort. Entonces hay que jugar a aprovechar las características buenas que tiene cada uno. Si yo llego a una estancia donde el punto de inicial de temperatura son 16 grados, y quiero 21, tengo disconfort térmico, mucho disconfort térmico. No quiero esperar a que el suelo radiante, digamos, llegue a temperatura, esté, digamos, caliente para poder sentirme en confort. Entonces nosotros, la primera, digamos, como fase de control, la volcamos todo sobre el fan coil. Es decir, nosotros arrancamos la producción, la ponemos a producir solo para el fan coil a temperatura alta, digamos, una temperatura de fan coil. Intentamos dar generando pues corrientes de aire, utilizando el fan coil, utilizando las malas cosas que tiene el fan coil, que bueno, pues son esas corrientes de aire, pero intentamos dar, sin llegar al confort completo, pero intentamos que el usuario no esté en 16 grados. A partir de ahí, pues cuando está en torno a 19, 19 y medio, dependiendo de la histéresis que se haya configurado, ya le damos también servicio al suelo, ¿vale? Y la temperatura empieza a cambiar porque estamos volcando energía de la producción tanto en el fan coil como en el suelo radiante. Cuando estamos a punto de llegar a confort, si os fijáis, en las transiciones se va viendo cómo el fan coil pasa de velocidad 3 a velocidad 2, a velocidad 1, ¿vale? Y la idea es ir trasvasando la energía que está generando la producción del fan coil cada vez más hacia el suelo radiante e ir acondicionando la temperatura de producción hacia el suelo radiante. Es decir, sería como optimizar esa producción que hablábamos al principio con la curva de COP. Si yo puedo generar una demanda térmica adecuada a los emisores, pues voy a tener más rendimiento. Entonces la idea es, me quedo solo con el suelo radiante. ¿Qué pasa? Que si el suelo radiante no es capaz no está temperado aún, lo que va a pasar es que la temperatura va a bajar. Entonces vamos a dar un pequeño aporte con aire y vamos a estar suelo radiante solo, aporte adicional de aire hasta que el suelo se caliente por completo. Una vez que el suelo ya es capaz de mantener la temperatura de confort, pues entraremos en ciclos de demanda, confort, demanda térmica solo con suelo radiante. Confort, demanda térmica con suelo radiante. ¿Por qué hacemos esto también así? Fijaros, si a nivel, digamos, de prescripción, cuando se hace un cálculo térmico, pues te dicen, pues tu vivienda, tu oficina necesita 10 kilovatios térmicos. Claro, luego se monta el suelo radiante y normalmente se va a prescribir para 10 kilovatios térmicos y después se va también a dimensionar los fan coil y seguramente, porque puede ser que un cliente diga, pues yo quiero los fan coil para frío y el suelo radiante para calefacción. Pues los fan coil tendrán que estar dimensionados para, digamos, la demanda térmica de frío punta o simultánea si hay airzone y podemos zonificar. Y al final nos encontramos con que tenemos como en el combinado, nos encontramos un solo, imaginar, ponernos el caso, 10 kilovatios térmicos son lo que necesita la vivienda. Tengo un fan coil o varios fan coil dimensionados para 10 kilovatios térmicos y además tengo también un solo radiante dimensionado para 10 kilovatios térmicos. En emisión tengo como 20 kilovatios. Sin embargo, en producción tengo 10, que es justo lo que necesita la vivienda. Claro,
como tienen esa diferencia de inercia, cuando yo encienda todo a la vez, en realidad el efecto del solo radiante voy a tardar mucho tiempo en verlo. Y parece que tengo 5 kilovatios. Imaginaros que se fuese un reparto 50-50, que no tiene por qué. Pero pongamos que esos 10 kilovatios, cuando lo abro todo y genero demanda en todo, son 5 kilovatios para el solo radiante y 5 kilovatios para el fan coil. Si tuviésemos eso, el usuario al final va a tender a tener que esperar mucho tiempo a que el suelo radiante se climatice o se ponga en modo de operación. Entonces, por eso arrancamos primero con fan coil. Una primera fase, solo fan coil, al menos atempero la estancia, aunque no llegue a dar confort. A partir de ahí, digamos, traspasamos parte de la energía al suelo radiante, empezamos a que coja temperatura y finalmente nos quedamos con el suelo radiante. También es verdad que el suelo radiante no está pensado para estar, digamos, apagándolo y encendiéndolo. O sea, el suelo radiante al final se va a quedar con una temperatura de zona muy baja, digamos, pues para calentar no necesito poner la estancia a 28 grados. Con un suelo radiante con 21 grados ambiente es confortable. Entonces, bueno, pues ese juego de aprovechar producción eficiente con el suelo radiante y confort rápido o atemperamiento rápido de la zona con el fan coil se haría con este algoritmo, ¿vale? Que serían como 3 fases. Fase naranja, solo fan coil; fase amarilla, fan coil y suelo; y fase verde, solo el suelo, ¿vale? Digamos que ese sería el, digamos, el control combinado. Es más complejo, pero bueno, más complejo por dentro, digamos, a nivel de gestión de variables se hace mucho más cálculo, pero la base es esa, ¿vale? Y nada, yo por mi parte o dar una pequeña batida a las tres tipos de emisores con los controles y le doy el rol de presentador a José Manuel y que él termine ya enlazando esta parte con las soluciones tipo que ofrece Airzone con los diferentes sistemas, ¿vale? Vale. Entonces voy a darte el rol, José. A ver cómo hago yo esto. Vale, aquí. Dejar de compartir. Vale, y te paso el rol. Vale, pues en teoría, José, tú Vale. debería Se ve. de aparecer. Se ve ahora. Vale. ¿Se ve? No, No todavía se, no. Estamos... no se ve. ¿No se ve? ¿No? No. A ver. A ti te debe de poder ¿Ahora? permitir. ¿Se ve? No, no. No, todavía no. Bueno, ¿A ti te aparece el icono de compartir habilitado, José? ¿No lo tienes difuminado como? Porque ahora. aparte. Vale, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, ahora está cargando algo. Vale. Vale. Ah, se- Te ha ¿No se pasado ve? como antes, José. Sí, se ve, Vale. pero se ve la, la, Vale, la- la- la segunda pantalla. Cambia. Ahora. Ahora. Vale. Ahora sí, ¿no? Vas Sí. aprendiendo, muy bien. ¿No? Ahora. No, no, muy interesante. Bien. Vale. Bueno, soy José Miguel. Ahora eso hay que explicarlo y en qué tipo de instalaciones. Aquí unos cuantos ejemplos de qué podemos controlar y en qué podemos aplicarlo. Al final, a nosotros nos da igual que sea una máquina de conducto, sea una máquina de split, sea individual o sea zonificado, hay aquí un suelo radiante. Aquí hay una cosa que falta, que daré en la última diapositiva. Aquí falta el emisor, que es el radiador, que desde finales del año pasado también controlamos lo que es la parte de eh, todo esto nos lleva a un ahorro energético que en algunos casos, cuando se hace una clasificación energética, hacerlo con una zonificación pues te puede llevar a una mejor letra, ¿vale? Nuestros termostatos, como miden también lo que es la humedad, es una cosilla que aquí en Baleares no está muy implantada y hay que cogerlo con delicadeza, es el suelo refrescante.
como nuestros termostatos también miden lo que es la humedad, pues podemos cerrar zonas en función a la humedad que tengan en esa zona y evitar que condense en un suelo y por la alta humedad o la muy baja temperatura. Aquí un esquema tipo que sea una aerotermia, fan coil individual con suelo radiante para frío y calor. ¿Vale? En este caso se controla también un fan coil que te hace controlar la humedad dentro de cada estancia. ¿Vale? Aquí un sistema, una instalación de fan coil zonificado e individual. Aquí tenemos, se ve el ratón, ¿no? ¿Se ve el ratón? Se ve, se ve, se ve. Aquí, vale. Aquí este sería un fan coil zonificado con las 3 salidas, un fan coil individual y es la parte del suelo radiante. Y con esta central, pues controlaríamos también lo que es las bombas secundarias. ¿Vale? Aquí un sistema, una instalación aerotérmica con fan coil zonificado y suelo radiante, que en este caso se haría no como los sistemas anteriores, Aquasone, que no he dicho nada. Esto sería un flexa, donde zonificamos una máquina y controlamos también el suelo radiante, que es producido por una aerotermia. Un ejemplo más, aerotermia más suelo radiante con unidades individuales VRF. En este caso, la producción se hace con la aerotermia para lo que es el suelo radiante y las unidades serían por F. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un aquasone. Y aquí una aerotermia con fan coil zonificado y fan coil individual. ¿Vale? Aquí el ejemplo de la aerotermia con suelo radiante, suelo radiante refrescante o de calor, igual que en el anterior, pues tiene que ir a un fan coil de sujetador para bajarte la humedad dentro del ambiente y poder enfriar a través del suelo. Ya digo que aquí en Baleares hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Con la humedad que tenemos. Y esto es lo que he comentado anteriormente, que desde principio, bueno, finales de 2020, también podemos controlar radiadores. En este caso tenemos pasarelas, no también de aerotermia, pero también tenemos para lo que es de alta temperatura, pasarela Open Term para lo que son las calderas. Aquí un ejemplo y los beneficios. Que esto depende un poquillo. O sea, si estamos al principio de la letra, si se hace con Airsones, no siempre consigue ser una mejora, pero ya digo que si estamos ahí rozando el larguero, pues esto puede ser el último empujón para que tengas una mejor letra. Vale, aquí una vivienda unifamiliar, que un fan coil tonificado y otros individuales. ¿Vale? Todo controlado por aplicación, con Alexa y todas las cosas modernas de hoy en día. Aquí en plurifamiliar, una máquina zonificada, un fan coil zonificado, cuál es el ahorro en inversión, todo también controlable por app. Y aquí un ejemplo de oficinas, donde nos podemos integrar en BMS, o sea, Modbus, KNX, BACnet, Lutron, nos entendemos prácticamente con todos los sistemas de mercado. Pues la instalación viene ya preparado con tarjeteros y
y detector de ventana, o sea que no habría tampoco un problema en integrarlo con esos dispositivos. Y hoteles prácticamente lo mismo que en un plurifamiliar, integrable en BMS, limitaciones de las temperaturas, como hemos visto también, que podemos limitar con los algoritmos el uso de cada estancia. Igual también tarjetero y contacto de ventana. Y en precio, pues en este caso sería un ejemplo con un EasyZone. Si son distancias cortas, pues con tubos flexibles y atacar las diferentes estancias que tengas que climatizar. Una fácil puesta en marcha porque ya viene todo plug and play de fábrica, igual que todo lo demás, integrable en app y en cualquier sistema de integración. Esto ha sido todo. Muchas gracias a vosotros y a Aptesir por darnos la posibilidad de hacer el martes técnico de hoy. Muy bien, muchas gracias a vosotros, ha sido muy interesante. Es verdad que además habéis tocado muchos temas que son de rigurosa actualidad y que además necesitan un tratamiento específico. Las conjunciones de trabajo de suelo radiante con fan coils y con los distintos sistemas de difusión, es verdad que son un problema en la mayoría de instalaciones y veo que los habéis resuelto muy bien. Y bueno, yo creo que la solución es muy interesante. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo aprovechando que estáis aquí. Bueno, no sé si pueden preguntar porque tienen los micrófonos abiertos o no. Bueno. Dice José Manuel Van Rey Barbero, hola, ¿vais a hacer formaciones para instaladores en el chat? Tenemos una academy y ahí se puede cada uno dar de alta en la formación que uno crea que necesita. Pero si hace falta alguna específica, que se monta, o sea que no hay ningún Sí, no hay problema. problema. No, nosotros en la academia ya, digamos, tenemos un repositorio de cursos que ya hemos ido haciendo y cualquiera se puede inscribir, verlo y cursarlo. Y si en concreto echáis en falta algo, pues podéis ponernos en el email que hay proyectado, en el de gabinete técnico, podéis poner un correo, oye, pues he hecho en falta este tipo de formación, o he hecho en falta esta información, y los compañeros de formación, junto con los compañeros de I+D, conmigo, con la parte de energía, eh, preparamos ese contenido. De hecho, en la academia nuestra, la idea es que la utilicéis como una herramienta más de vuestro día a día. En Maizón tenéis la información técnica de los productos y en la academia están las formaciones. O sea, es una herramienta más que ponemos a vuestra disposición, no hay problema. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más en el chat. No hay ninguna otra. Bueno, añadir que compartieron en el chat, ¿vale? Que es un programa que llamamos programa de instalador pro, ¿vale? Que es como un itinerario de formaciones que creemos que nos gustaría que todos los instaladores pues hicieran en la academia. Digamos que en la academia hay un montón de cursos, pues algunos más dirigidos a arquitecto, algunos más dirigidos a prescriptor, ¿vale? Y bueno, y digamos que tenemos un itinerario para un instalador pro, pues un poquito los diferentes segmentos de producto o de solución que puedan tocar. Si me das un minuto, lo comparto por el chat, que es que han ido más rápido a contestar que yo en, en pasar el link. Lo busco Oriol, yo, si quieres. Sí, lo tengo ya casi, pasa Vale, que vale, vale. nuestra web, ya sabes. No, pero Bueno, vaya, aquí el registro, podéis hacer un registro con vuestro perfil y tenéis acceso a todos los cursos. No, se podéis matricularos de los cursos que consideréis. Y vamos, hay un itinerario específico, como comenta Oriol, que es específico de instaladores. Digamos que ese sería el más interesante para vosotros, pero luego el resto de cursos están disponibles para vosotros.
Bueno, aquí está, dicen que las formaciones con prácticas siempre se quedan más en la memoria, por eso lo decía. Sí, que quisiéramos nosotros que poder hacer práctica. Sí, no, Hemos pero hecho, es verdad, hemos, hemos mejorado mucho a nivel telemático, con paneles, con vídeos, pero es cierto que tocando es como se aprende y cómo se memoriza. A ver si podemos sí, retomar la normalidad y en Baleares con José Manuel, que él es, digamos, nuestra persona allí de referencia, pues ir montando cursos y a ya través de... sé, ya se hizo algo el año pasado, al año pasado, hace 2 años, en la universidad, montamos un curso teórico práctico y la verdad es que tuvo buena aceptación. En el momento que nos dejen juntarnos, pues volvemos a la andada. Pero así como está la Claro. situación, Es complicado, es pero complicado, sí. también hemos intentado incorporar la formación. No en esta, porque también, bueno, el tiempo era más limitado y todos estáis súper ocupados. Y lo hemos intentado condensarlo todo para daros una pincelada de la información y luego el que necesite, pues a través del correo puede preguntar más o ahora si tiene alguna duda. Pero es verdad que en esta formación, a lo mejor no, pero en otras formaciones sí hemos utilizado una webcam con un panel, con digamos, un ventilador, digamos, real, con una máquina de conducción real. Y hemos intentado ir con la cámara, pues viendo más, sobre todo, por ejemplo, el tema de pues, cómo se encienden los LEDs, cómo se cablea, más de práctica, más de cómo se cablea la velocidad de un fan coil, cómo se puentean, cómo se hacen las conmutaciones, cómo se conecta un colector, todo eso. Pero claro, es complejo, es muy complejo hacerlo práctico y telemático, cuesta. Así que, como dice José, Manuel, Habrá que esperar un poco. en cuanto Entonces, Pues podamos, aquí se retoma. Martín Rivas también dice, agradece, bueno, supongo que lo ves, y en el chat, que muchas gracias, muy interesante. ¿Habéis hecho alguna integración de vuestra solución con la plataforma de domótica de Aloxone? Yo te diría que algo puntual hemos hecho, ¿no, Oriol? Porque, pero Se- realmente a día de son hoy se hace vía CanX. claro, Vía CanX. Se ha tocado. Nos encantaría podernos integrar con mediante API, mediante drivers, ¿vale? Pero de momento no nos lo ponen fácil. Sí que es verdad que aparte de los logos que ha puesto José Manuel, está previsto tener algo con Deltadore para final de año, que es otro de los fabricantes de domótica que nos lo han pedido. Y Loxon, los que sois pro Loxon, lo que tenéis que hacer es bien, sí, apretarlos a ellos. Porque nosotros, desde luego, que nuestro objetivo como empresa es solucionar la parte de clima de cualquier instalación domótica. Bueno, de hecho, estamos haciendo pasarela. Ahora, Elena, que dice lo de Gira, estamos haciendo, o sea, digamos que el sistema entero, ah, tenemos pasarela CanX para integrarnos a CanX Gira, pero incluso ahora estamos haciendo pasarelas CanX, pues parecidas a las que pueden tener otros fabricantes, es decir, comercializamos incluso pasarelas de CanX a máquina, con lo cual, por supuesto que nos podemos integrar con mecanismos de Gira. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, Andreu, no sé si tu vol dir alguna cosa. Si no, agradeceros una vez más vuestra magnífica ponencia, el que seáis entidad colaboradora de Aptecir, y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas Gracias. gracias a todos. Muchas muchísimas gracias a gracias. vosotros. Hasta la Gracias. próxima. Muy Acabo de bien. compartir el itinerario de instalador Pro, ¿vale? Que más vale tarde que nunca, que dices. Ah, sí. Sí, sí, sí. Aquí ha Gracias. aparecido. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Venga, hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós. Chao, Buenas chao. tardes. Dios, Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Dios, Dios. Adiós. No te oigo, Miguel, pero te leo.